primeros dos módulos, ¿no es cierto? Vimos en primer lugar lo que son los fondos concursables que existen para investigación, principalmente lo que tenemos en ANIT, y en el segundo módulo vimos la formulación de proyectos de investigación básica. Entonces, ahora nos toca en este tercer módulo ver la formulación de proyectos de investigación aplicada. Y para eso, primero vamos a ver la estructura de este tipo de proyectos. Es bastante similar, obviamente, a lo que son proyectos de investigación básica, pero con componentes adicionales. Y después vamos a ver los casos de tres instrumentos de ANIT: el Valorización de Investigación en las Universidades, el VIU; el FONIS, que es Investigación Aplicada en Salud; y el FONDEF, que es Investigación de Desarrollo de Largo Alcance, también aplicada. Vamos con la primera parte, entonces, lo que es la estructura de un proyecto de investigación aplicada. Si recuerdan de los módulos anteriores, es una estructura bastante similar a los de investigación básica, donde agregamos en primer lugar, es así como elementos adicionales, la definición del problema, y que en esta definición del problema hay que caracterizar muy bien, muy en detalle este problema específico del grupo objetivo. Un ejemplo que se menciona ahí: paciente en seguimiento post-intervención. O sea, X tipos de pacientes de tal condición, de tal patología, y que son los que queremos seguir después de una intervención específica. Entonces, ese es nuestro grupo específico. No todos los pacientes que adolecen de esta enfermedad, es un ejemplo. O también las determinantes de este grupo objetivo, ¿cierto? En qué comunidad, a qué estuvieron expuestos, bajo qué condiciones trabajan, etcétera, etcétera. Segundo término importante para la definición del problema es cuantificar muy bien la magnitud, tanto, y aquí a diferencia de los proyectos de investigación básica, donde en general uno habla solamente o en específico de lo que es una prevalencia, una incidencia, una mortalidad, ¿no es cierto? En los proyectos de investigación aplicada también es bastante deseable sumar información como sistema de salud. O sea, algo bastante común es qué carga representa este grupo objetivo para nuestro sistema, ¿ya? Y ahí también, y de hecho no solamente a nivel nacional, sino también global. Hay proyectos como el FONDEF que te piden idealmente esa mirada más global y no solamente local. También describir las causas del problema y cómo se relacionan entre ellas. En la gran mayoría de las condiciones o de los problemas de salud son multifactoriales. Entonces, es importante dejar claro cuáles de esos problemas son los relevantes para este proyecto, porque después son los que se van a abordar. Y finalmente, y pensando en los evaluadores, que muchas veces no van a ser expertos en la materia específica del proyecto, es muy recomendable describir el proceso de atención clínica, exponer cuáles son sus factores relevantes y cuáles son las funciones de cada uno de ellos, cosa de que el que revisa, el que lee el proyecto, tenga clarito justamente dónde está contenido, cuál es el escenario sobre el cual se define este problema, ¿ya? Piensen también que según la especialidad y las definiciones que tienen, son distintas. Entonces, el proceso de atención clínica, digámoslo, la ruta del paciente, es bastante útil para poder explicar este problema y justamente dar cuenta de su relevancia, ¿ya? Segundo punto, el estado del arte, que aquí no solamente es revisar publicaciones, como ocurre con los proyectos de investigación básica, sino también es revisar el estado de la técnica, o sea, qué tecnologías, qué soluciones, qué patentes incluso, o sea, lo que está en desarrollo, o estudios clínicos, incluso, por ejemplo, en clinical trials, que uno puede revisar qué estudios, qué tecnologías, qué nuevos medicamentos, qué nuevos dispositivos están en etapas de investigación y desarrollo. Todo eso es parte, en este caso, de lo que es el estado del arte y la técnica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá trabajar en estos elementos? Primero, profundizar los aspectos de la atención clínica, del proceso de atención que están relacionados con este grupo objetivo, ¿no es cierto? O sea, cómo está ocurriendo hoy en día en Chile o en el extranjero o en países relacionados el proceso de atención clínica, qué se hace para abordar este problema en la práctica, ¿sí? Lo definimos muy bien en el primer punto, aquí decimos cómo se está abordando, con qué estrategias preventivas, estrategias intervencionales, estrategias de alimentación saludable, etcétera, etcétera. De nuevo, al igual que los proyectos de investigación básica, identificar las brechas de conocimiento. Esto es lo que se sabe, estas son las estrategias que se están utilizando, pero en este punto no se sabe qué ocurre, no se sabe cuáles son los desempeños, o derechamente no hay estrategias acordes o más afines a este problema específico,
¿ya? Y eso en este caso es lo que justifica la necesidad, el para qué, el por qué necesitamos levantar información de fuentes primarias y financiar este proyecto, ¿ya? Así que ahí el elemento clave en cuanto a la brecha de conocimiento va en esa orientación. Tercero, ¿qué soluciones alternativas actualmente disponibles ya están abordando esta misma problemática? Puede que esas otras soluciones no tengan la misma tecnología, el mismo enfrentamiento, la misma aproximación. Pueden ser aproximaciones súper distintas, pero están abordando la misma problemática en puntual. Y eso es lo que importa exponer acá, ¿ya? Cuarto, analizar y comparar las patentes de invención relacionadas. Ya lo mencioné, ¿no es cierto? Aquí no solamente es revisar publicaciones, sino también las bases de datos de patentes. Y ahí la recomendación es ojalá asesorarse con equipos o personas que sepan entender, que sepan revisar patentes de invención para ver cómo hacer un comparativo con lo que uno está proponiendo y además de ver si lo que uno propone y que pensaba, por ejemplo, proteger mediante una patente ya no está protegido, que es otro elemento adicional, lo que se llama libertad de operar. Oh, perdón, libertad de patentar, libertad de operar es otro concepto. Y finalmente, que también este estado del arte y la técnica también, al igual que los proyectos de investigación básica, guíen hacia la pregunta de investigación o hacia la hipótesis. En general, los proyectos de investigación aplicada son raros los que se fortalecen sobre una pregunta o se basan sobre una pregunta. Generalmente, los proyectos de investigación aplicada están más focalizados en hipótesis cuantitativas, como vamos a ver más adelante. Tercer componente de la estructura de estos proyectos es la solución propuesta, porque si tenemos una definición de problema, tenemos que tener una solución específica, ¿no es cierto?, ya con nuestra aproximación que va a abordar este problema definido. Entonces, ahí es muy importante describir la solución, hacerlo explícito. Pasa comúnmente que piensan que el estudio es la solución. No, el estudio, la investigación es para avanzar o validar esta solución. Pero la solución es o un protocolo, o un proceso, o una tecnología, algo, un test diagnóstico, etc. Esa es la solución y hay que escribirla bien detalladamente, en forma bien explícita, ¿ya? Y este es el resultado principal de estos proyectos, ¿ya? De nuevo, la investigación, la metodología de I+D que viene más adelante es para avanzar con el desarrollo de esta solución, ¿ya? Por lo que generalmente uno lo que hace en estos proyectos es presentar la solución final. No necesariamente lo que va a hacer en este proyecto en particular, que sea un proyecto de 1 año, 2 años y un financiamiento específico. Entonces, ahí hay que diferenciar bien entre la solución propuesta, que es el resultado final de todas las investigaciones que ustedes quieren hacer, versus lo que van a avanzar en este proyecto en particular, con el objetivo general que va a tener. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, es bien importante, dado lo que se presentó anteriormente, es cuáles son o cuáles serían las ventajas comparativas que la solución que ustedes proponen tiene sobre las alternativas que ya existen, que fueron presentadas en el estado del arte. También es importante justificar cuál es el desarrollo actual de esta solución que ustedes proponen, ¿no es cierto? Es una solución a nivel de idea, de concepto, de un prototipo ya funcional, y ahí es donde están los famosos TRL, que definen esta, y que son muy ocupados tanto en Chile como en el extranjero, que definen, ¿no es cierto?, este nivel de desarrollo, de avance de esta tecnología para ver cuánto le falta. De hecho, esa es como la mirada que uno también puede tener para llegar a poder ser utilizado en este caso por los pacientes, por los sistemas de salud, por los prestadores de salud, ¿ya? Entonces los TLR van de 1 hasta 9 y un TLR1 significa que está a un nivel muy conceptual o de ciencia básica. Un TLR2 ya es que hay un prototipo funcional probado en condiciones muy limitadas, muy controladas o a muy pequeña escala. Y así uno va avanzando en las validaciones de escala, de representatividad, tanto de validez interna como de validez externa, ¿no es cierto?, hasta llegar a un TRL 8 o 9 que ya es que está listo para ser disponibilizado, ¿no es cierto?, en este caso a los pacientes o a los prestadores de salud, ¿ya? Y lo último que tiene que quedar claro en este punto es cómo, qué tan factible va a ser de ser implementado en condiciones reales, ¿no es cierto? Y justamente por lo mismo uno presenta proyectos de investigación aplicada acotados a un cierto nivel de avance, ¿no es cierto? Y en ese nivel de avance uno va demostrando que este producto o esta solución realmente tiene capacidad de ser escalable. En el proyecto puntual que están postulando, al cual están formulando el proyecto, ¿no es cierto?, lo importante es que los resultados a los que van a llegar, o sea, el avance de un TLR2 a un TLR4, por ejemplo, es factible de ser logrado en ese proyecto de 2 años, que es lo más común. Luego, la hipótesis, que al igual que todo tipo de investigación aplicada, es el centro, ¿no es cierto?, de lo que uno justifica, ¿ya? Y al igual que en todo tipo de este tipo de proyectos, es una afirmación, aporta información relevante sobre el fenómeno
Y en el caso del proyecto de investigación aplicada, lo más recomendable es que apunten directamente al outcome primario. ¿Ya? Y ahí, como les decía, son investigaciones la mayoría de las veces cuantitativas o mixtas en su defecto. En general, lo que se hace desde proyectos de investigación en salud es plantearlo en términos del outcome primario y de un incremento o una reducción, ¿no es cierto? Si es mortalidad, algo complejo obviamente de determinar en un proyecto de este tipo, pero ya para que sea el caso evidente, si es mortalidad, lo que vamos a querer es reducir mortalidad, ¿ya? Si es en términos de, por ejemplo, aumentar la adherencia, incremento de la adherencia. Y así, dependiendo del indicador de ese outcome primario, es uno lo que lo plantea y en términos porcentuales, va a incrementar en un 10%, va a reducir en un 5%, lo que corresponda, ¿ya? Y después, obviamente, el objetivo y la hipótesis tienen que ser, perdón, la metodología y los objetivos tienen que ser coherentes con esta hipótesis, ¿ya? Bueno, y el resto es igual que cualquier otro proyecto de investigación. Los objetivos, lo mismo, tienen que ser medibles y susceptibles de alcanzarse en este proyecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, un proyecto de 2 años. Y por lo mismo, lo que hablamos, si van a avanzar de una solución desde un TLR2 a un TLR4, ¿no es cierto? Tiene que notarse que esos objetivos son coherentes con ese nivel de avance de esta solución, ¿ya? Si es muy lejano, si usted está planteando avanzar, por ejemplo, en muchos TLR, de un TLR2 a un TLR6, eso puede que para un proyecto de 2 años no se vea susceptible de alcanzar. Em, y bueno, y todos los otros conceptos de los objetivos tienen que ser similares a cualquier otro proyecto de investigación, ¿no es cierto? Dar claridad a la unidad de muestreo, dar contexto en dónde se va a hacer la investigación, pacientes de tal centro, de tal servicio de salud, o tantos centros de tal región, etcétera. También muy recomendable separar los objetivos de las actividades preclínicas, ¿no es cierto? Cuando son modelos in vivo, in vitro, de objetivos que con actividades clínicas, ¿no es cierto? Cuando tienen esta mixtura muy típico, por ejemplo, en proyectos de investigación translacional. Eh, y bueno, siempre la recomendación es no confundir actividades con los objetivos. Y ahí salen los típicos ejemplos de actividades que muchas veces no aparecen como objetivos y ahí tenemos que decir, no, esto no es un objetivo, tienen que ver cuál es el desafío de enrolar pacientes. Enrolar pacientes es una actividad concreta, ¿no es cierto? Y que se va a lograr. El objetivo es, ¿no es cierto?, determinar o llegar a un seguimiento de N pacientes con una adherencia tal o cual, ¿ya? Ese es más un desafío, así que va en lo clínico, ¿no es cierto? Y obviamente enfocado a cuáles son los marcadores que van a buscar en esos pacientes. Ya, con la metodología realmente es lo mismo que cualquier proyecto de investigación, no hay mayores diferencias con los de investigación básica, ¿ya? En general la rigurosidad tiene que ser la misma y muy el foco y tal vez esa es la diferencia, de nuevo, si, dependiendo del nivel de desarrollo de la solución, de la tecnología, es si uno se va a preocupar más de una validez interna o de una validez externa, ¿ya? Y eso va a ser la diferenciación en la metodología a ocupar. Lo que sí es diferente es la transferencia de resultados. En los proyectos de investigación básica teníamos el concepto de difusión de los resultados, ¿no es cierto? Principalmente a través de publicaciones y presentación en congreso. Aquí es un concepto bastante más laborioso, ya que implica más consideraciones, más tiempo, más recursos en general, y que tiene que ver con que los resultados que han tenido en un proyecto de investigación aplicada, ¿quién va a seguir avanzando con ese desarrollo? Como una aposta, ¿no es cierto? Que uno entrega el testigo al que sigue. Pueden ser ustedes mismos en el próximo proyecto como grupo, puede ser el mismo grupo pero con personas distintas, o ya puede ser a un tercero, a una empresa, a un prestador de salud, a un hospital, a un proveedor de insumos, etcétera. Ahí dependiendo obviamente del modelo más atingente. Entonces, ahí es importante definir quiénes van a ser los receptores de esa tecnología, ¿no es cierto? Ahí, de nuevo, los mismos ejemplos. ¿Cómo se va a proteger esta tecnología, esta solución? Hay dos ejemplos típicos o tres ejemplos muy típicos: derechos de autor, cuando son protocolos, ¿no es cierto? Modelos de utilidad, cuando hay un diseño particular que es innovador, ¿no es cierto? Que no estaba considerado antes en el estado de la técnica. O una patente de invención que ya tiene que incluir varios criterios eh, y que, claro, uno ya está pensando en hacer un modelo más comercial, por ejemplo. Eh, y en cuanto a los modelos de transferencia a la sociedad, justamente hay dos o el más usado, ¿no es cierto?, son los acuerdos de licenciamiento. El punto importante es qué va a considerar ese acuerdo de licenciamiento y a quién se va a dirigir ese acuerdo de licenciamiento. Puede ser a una autoridad sanitaria como el ISP, por ejemplo, puede ser a una municipalidad, puede ser una empresa productora de dispositivos médicos,
a una empresa farmacéutica, puede ser a colegio, incluso hay varias opciones al respecto de eso. Y obviamente siempre vamos a tener de todas formas el elemento de divulgación, ¿no es cierto? Obviamente las publicaciones siempre van a ser muy bienvenidas. Que no se confundan en eso, ¿no es cierto? Que alguien les diga, hoy si vamos a hacer un proyecto de investigación aplicada, no podemos publicar, ni mucho menos. No, todo lo contrario, por favor, eso también es muy deseable. Lo que hay que hacer es ordenarse bien respecto a una potencial protección de los resultados. Si se va a patentar esto, si se quiere patentar, bueno, hay que tener en claro los timings para uno u otro, ¿no es cierto? Y ponerse de acuerdo, pero no es que no se pueda en ningún caso, todo lo contrario, siempre van a ser muy, muy deseados. Lo mismo que los congresos o elementos de difusión a la comunidad como los policy brief. ¿Ya? Eso está aquí como estructura. No sé si hay alguna duda, algún comentario hasta el momento, si no, ya nos pasamos a los tres ejemplos con Vue, Fonis y Fondef. Eso, acuérdense que yo no los veo a propósito, así que cualquier persona que tenga alguna duda, levanta la manito ahí a través del Teams. Ya, vamos entonces con tres ejemplos para que vean casos concretos de instrumentos y ahí lo comentamos. Tenemos el valorización de investigación en las universidades, el VIEW, tenemos el FONIS, que es enfocado en salud, y tenemos el FONDEF, que es el de mayor financiamiento en ANIT, pero, y que aborda cualquier disciplina realmente. Ahí son soluciones en cualquier tipo de problema, sector productivo, etc. El propósito del VIEW es formar capacidades para nuevos emprendimientos o negocios basados en la investigación realizada en el marco de memorias o tesis universitarias. O sea, es un instrumento que va a apoyar la formación de empresas, de startups, que se llaman, a partir de tesis de pregrado o posgrado, o de trabajos de título, ya cuando no tengan tesis en la carrera o en el programa de magíster, en doctorado en general todos tienen tesis. ¿Ya? Entonces, de ahí parte, de una tesis universitaria. Y buscan generar, ¿no es cierto?, un emprendimiento que tenga un negocio basado en lo que se generó en la investigación de esta tesis. El FONIS, por su parte, el propósito es ejecutar proyectos que contribuyan a la resolución de problemas de salud que hayan sido priorizados, ¿no es cierto?, que estén por nuestro sistema de salud y que deben asociarse directamente, esa es la principal recomendación, a los objetivos sanitarios vigentes. Ahora estamos con el plan, ¿no es cierto?, 2020-2023. La idea es que uno tome y vea si el problema que uno quiere abordar está en alguno de esos objetivos sanitarios. Son bastante amplios, así que en general están, pero es importante hacer ese match. Entonces son problemas bien específicos y son para problemas de nuestro sistema de salud, o sea, de Chile. ¿Ya? No, Forex no va a financiar problemas de salud que atañen a otros países. ¿Ya? Otra cosa es que ese problema también lo tengan en otros países, y eso es algo positivo. Pero parte de la premisa que son problemas de nuestro sistema de salud. El FONDEF, en cambio, es bastante amplio. Como les decía, permite ejecutar proyectos que desarrollen tecnologías en nuevos productos, procesos, servicios y que impacten en la productividad o que tengan impacto en la sociedad, en cualquier disciplina, cualquier sector productivo, minería, acuicultura, salud, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Educación, proyectos FONDEF en educación, etcétera. Es bastante amplio. Realmente no se cierra en ninguna área FONDEF. Después, en cuanto a requisitos, en el VIEW, el que postula es el que ha sido hace poco o es estudiante de pregrado o posgrado. Tiene que tener, por tanto, o haber tenido hace poquito, creo que son 3, 4 años máximo, o menos, según el concurso, parece que son 2 años en la última convocatoria. Tiene que haber tenido su certificado de estudiante regular. ¿Ya? Y el proyecto de titulación, que va a ser la base para este negocio, ¿no es cierto?, para este emprendimiento incluso tiene que idealmente estar terminado en un nivel TLR2, o sea, más allá de una idea, sino que haya sido probado en condiciones de laboratorio y haber tenido resultados muy preliminares, ¿ya? Entonces es una exigencia base, pero no realmente muy exigente. En el FONIS no hay una exigencia de tener un resultado preliminar, pero sí se requiere que el equipo de investigadores que postulan esto, que lideren el proyecto, conozcan muy, muy de cerca el problema específico. ¿Ya? La recomendación que nosotros siempre hacemos es que sean los mismos clínicos que atienden a los pacientes que tienen el problema, donde ven el problema, no necesariamente que sea un problema del paciente, puede ser un problema de su centro de atención, el dolor de cabeza que se llama, pero sea ese grupo que lo vive, que lo palpa, sea el que postula y presenta el proyecto. Eso es lo mejor ponderado en lo que nosotros hemos visto. Y eso sí, tiene que tener como compromiso el proyecto, o sea, hay por tanto un requisito, eh,
que se entregue, que el resultado final sea lo que se llama un resultado tecnológico y que sea o una guía de argumentación o un protocolo de tratamiento, una intervención o una técnica de diagnóstico que se valide durante el proyecto. O sea, son investigaciones o financiamientos que al final del proyecto ya tiene que estar listo. No son, y es una otra diferencia importante con el FONDEF, eh, proyectos que al final de ese proyecto o soluciones que al final de ese proyecto tengan un avance, un prototipo validado a cierto nivel y que después uno puede tener un segundo, un tercer proyecto. Eso es FONDEF. En el FONIS, cuando uno ya termina el FONIS, tiene que estar listo para transferirse, ¿ya? Lo que impone un desafío no menor, ¿ya? Entonces, también por lo mismo las recomendaciones para postular a un FONIS es cuando uno tiene un protocolo que ya ha sido probado a cierto nivel y que realmente con 2 años más de proyecto ya va a poder validarlo a un nivel de representatividad y que sea generalizable esa solución, ¿ya? Eh, bueno, ahí siempre también está la discusión con el financiamiento del FONIS, pero tenemos y postulamos hartos FONIS por lo mismo. El FONDEF lo que requiere es un equipo de investigadores que esté de acorde al nivel de desarrollo. ¿Por qué menciono esto así? Porque en un primer FONDEF uno puede tener un grupo un equipo de investigadores con competencias muy específicas para el primer nivel de avance. Llegó a esa solución, a ese nivel de solución, ya de prototipo de TLR, necesita ahora otro tipo de competencia. Por ejemplo, si la primera parte requería manejo de chips, porque van a ser un dispositivo con alertas, con cierto tipo de cosas, mucha electrónica, ya requerían, por tanto, ingenieros electrónicos. Pero después la segunda parte, ya esa tecnología de chip ya la tenían lista y ahora requieren una plataforma informática, ¿no es cierto? Con inteligencia artificial. Bueno, ahí lo que requieren son tal vez diseñadores con experiencia en usuario, gente de programación de sitios web y gente que trabaje en inteligencia artificial. Y después en un tercer proyecto puede que ya requieran validaciones clínicas, por tanto las dos competencias anteriores ya no son tan fuertes y lo que más se requiere son competencias en investigación clínica, ¿ya? Entonces el proyecto puede ir cambiando ese equipo a medida que va avanzando. Ese es el concepto y lo que tiene que hacer es que el equipo que postula a ese proyecto en específico tiene que ser pertinente justamente a ese nivel de desarrollo. Lo que sí es que pide que, al igual que el Vue, es que ya tengan la solución a un nivel de desarrollo TLROS, que recuerdo, es un nivel que tiene resultados preliminares a escala de laboratorio, no representativos estadísticamente, ¿ya? Uno o dos pacientes donde se probó, se tomaran muestras y se encontraron los biomarcadores. Eh, Se hizo un piloto en un centro de salud, en un CEFAM, para ver una intervención, pero solamente piloto. Ese tipo de casos es lo que uno permite postular a un FONDEF. Como beneficios, en el caso del Vue, el Vue te entrega un incentivo, o sea, dinero al estudiante, también al profesor guía o a un profesor asociado, ¿ya? Ese es como el equipo del proyecto y hay un cierto nivel de financiamiento. También se permite pagar a personas del proyecto y financia también gasto operacional o equipamiento por hasta 12 meses. No es mucho el financiamiento, así que tampoco no es muy recomendable, aunque está permitido financiar equipamiento. En el caso del FONIS, hay incentivos, se puede pagar incentivo a los investigadores que son parte del proyecto, además de pago a los personales, profesionales, técnicos que estén trabajando en el mismo, y hay financiamiento de gasto operacional y también equipamiento por hasta 2 años. El FONIS más o menos financia en total gasto operativo como 60 millones de ese orden. Un Vue es del orden de 30 millones, para que vayan viendo las escalas. Un FONDEF, básicamente los mismos conceptos, incentivo a investigadores, pago opcional del proyecto y financiamiento para gasto operacional y equipamiento por 2 hasta 4 años. ¿Por qué esto? Porque hay proyectos de 2 años que financian del orden de 200 millones y hay proyectos FONDEF de 4 años que financian 600 millones, ¿ya? Entonces, eso dependiendo del tipo de solución que uno necesita o la metodología para validar esa solución, es la que uno puede postular entonces para un proyecto de 2 o un proyecto de 4 años. En cuanto a los indicadores, las métricas de evaluación, el Vue tiene 4 componentes, ¿ya? Está bastante distribuido, pensando que son estudiantes los que postulan, entonces se entiende que es una proyección también de un futuro emprendedor, eso es lo que busca el Vue. Entonces, tiene una componente donde el estudiante hace un video y lo presenta, ¿no es cierto? Una cierta cantidad de minutos, creo que son 10 minutos, y en ese video tiene que presentar cuál es la propuesta de valor, cuál es la calidad de la base científica tecnológica para respaldar esa propuesta de valor, ese emprendimiento, y cuál es el equipo que tiene en el proyecto.
es un 20%. Tiene un 30% para la parte escrita, donde presenta cuál es el problema, las causas del problema, la magnitud que tiene este problema, en este caso, ¿no es cierto?, en Chile o en el mundo, cuál es la relevancia, por ejemplo, para el sistema de salud, para los pacientes, para un hospital, y el método de la solución y las ventajas, comparándolo con las que están en el mercado ya disponibles o en la sociedad, a partir del proyecto de título o tesis que elaboró, ¿no es cierto?, que tuvo este estudiante o este ex estudiante. Eso un 30%. Un 25% para la estrategia de negocios. Si esto se piensa que va a ser un emprendimiento, es obviamente muy relevante tener una buena estrategia de negocios y propiedad intelectual, o sea, cómo se va a proteger esta solución. Y tomando en consideración cuál es el potencial de crecimiento, no sé, de aquí vamos, una vez que termine el proyecto, vamos a estar otros proyectos más y después vamos a salir al mercado, vamos a hacer alianzas con un centro médico, con un hospital, con una red de atención como Secristus, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo mismo los impactos esperados en los pacientes, en los prestadores, en lo que sea más pertinente. Y por último, un 25% todo lo que es el plan de trabajo y el presupuesto, ¿no es cierto? La carta GAM, la metodología de validación, pertenencia del OTIEM que quieren financiar, etcétera. Compromiso de la beneficiaria y calidad del equipo. Estos proyectos son de 1 año, 2 años, 12 meses de duración, entonces son proyectos bien acotados. El FONIS, ¿no es cierto?, 2 años de duración del orden de 60 millones para gastos operacionales y pago a investigadores. Entonces, aquí son tres elementos que componen la evaluación. En primer lugar, la relevancia del problema y el planteamiento, ¿no es cierto?, como oportunidad incluso a abordar y cuál es la solución a este problema. Segundo, el componente científico, la metodología, los aspectos éticos y la planificación misma del proyecto, la carta GAN, el presupuesto. Y tercero, las capacidades que tiene el equipo de gestión. Bien en resumido, el fuerte de los FONIS no son adjudicados por la segunda componente. Tienen una baja evaluación en la componente científica, metodología, ética y planificación. Y lo que a nosotros nos toca ver es que muchos de esos proyectos efectivamente no han presentado una metodología rigurosa, muchas veces no tienen coherencia entre la hipótesis, los objetivos y el diseño metodológico. Algo muy típico, a pesar que siempre les recomendamos, les decimos, reforzamos, no presentan un buen cálculo del tamaño muestral. Muchas veces hacen esta típica frase N o tamaño muestral por conveniencia, pero están mostrando, por ejemplo, un RCT o que están diciendo que van a hacer un estudio randomizado simple, entonces eso no tiene ninguna coherencia al respecto. Y ahí efectivamente el puntaje son muy críticos, muy riguroso el panel de FONIS y los puntajes son bajos. Entonces, muchas veces son problemas en el primer criterio, en el 40% son problemas claramente relevantes, están alineados con los objetivos sanitarios del 2030. O sea, uno dice, sí, esto hay que abordarlo, incluso la solución se ve bastante coherente, pero cuando llegan a la parte científica de cómo van a validar esa solución, con qué tipo de estudio, con qué metodología, ahí se nos caen bastantes proyectos. Así que la recomendación es reforzar bastante ese punto. Finalmente, el FONDEF tiene 50 y 50 para lo que es la relevancia del problema, el planteamiento y la solución a este problema, y un 50% para todo lo que es el plan de trabajo, las capacidades, los resultados esperados, la metodología, etcétera, ¿ya? O sea, si se van dando cuenta, a medida que el proyecto entrega más financiamiento y por lo mismo permite financiar propuestas más complejas, más ambiciosas, la evaluación se va volviendo, se va concentrando, se va haciendo más, eh, digamos así, más relativa, incluso podríamos decir más subjetiva, ¿ya? Y los primeros proyectos está bastante más distribuido la evaluación y los componentes a lo que se quiere poner como criterio de elegibilidad. Entonces, para esto también, viendo los componentes de cada uno de los tipos de estos instrumentos, ahí verán que en el view el potencial de emprendimiento es lo más importante de los primeros elementos, ¿no es cierto? Y ahí lo que va a querer ver el panel evaluador de estos proyectos es una muy buena presentación del problema, ¿no es cierto? Bien desmenuzado, bien claro, cuáles son todas las causas y cuáles son las causas que más interesan para este proyecto. Y por lo mismo, ese enlace entre las causas que interesan para este proyecto y la solución que debería presentar este estudiante junto con su patrocinante, ¿no es cierto? Debe ser muy asociada, fuertemente asociada a la causa o a las causas principales que se están presentando en la primera parte del proyecto. Y obviamente cuáles son las ventajas comparativas de esta solución con las que existen actualmente en el mercado o en la sociedad.
Muy importante el análisis regulatorio, ¿no es cierto? En salud tenemos hartas regulaciones bastante fuertes, así que ese análisis tiene que ser bien hecho, bien detallado. Y los riesgos tecnológicos, siempre recomendamos en todos los tipos de proyectos que hagan su análisis en el clinical trials para ver qué se está haciendo en soluciones parecidas o una buena revisión de patentes. Así que no estamos hablando también de un medicamento, de un dispositivo médico, que es lo más común de ver en clinical trials. Bueno, los beneficios e impactos potenciales de esta implementación a futuro, no en el proyecto, sino qué va a pasar cuando ya esta solución esté totalmente validada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esa implementación? Y también, en este caso, como estamos hablando de este potencial de emprendimiento, bueno, ¿por qué se justifica la creación de este emprendimiento para establecer un nuevo negocio? ¿No es cierto? Y ahí hay, bueno, discusiones o planteamientos típicos que tienen que ver con el dinamismo, la flexibilidad, ¿no es cierto? La toma de decisiones que siempre van a ser más ágiles que dentro de una universidad o de una organización muy grande, por ejemplo. La estrategia de negocio, ¿no es cierto? Un muy buen análisis del mercado, de cómo se comporta este mercado y cuáles son las oportunidades que generan para poder entrar con una solución con la que se propone, cómo hacer el producto o el servicio que se está proponiendo, cuáles son las ventajas, las principales características y aquí de nuevo ser bastante explícito con todos esos elementos, cómo es la estrategia de propiedad intelectual o industrial, derechos de autor, patentes, según lo que sea pertinente, o secreto industrial, otra alternativa siempre que nunca hay que menoscabarla, los secretos industriales, ¿no es cierto? Cuál va a ser el modelo de negocios o masificación, cuál es la red de contactos que se va a utilizar para escalar este negocio o para que esa estrategia de negocios crezca y las proyecciones financieras de este negocio. Aquí en este caso piden un cierto nivel de proyecciones, es un análisis bastante simple, pero hay que hacer ese análisis. Y finalmente el plan de trabajo, que tiene que ver con los resultados de la carta GAN y el equipo, ¿no es cierto? Y cómo se van a financiar esto. Bueno, toda la descripción y justificación de la parte de la hipótesis, los objetivos, metodología, los resultados que se proponen, cuáles son los riesgos. Ese punto es bastante relevante, hacer una mirada bastante profunda de ese elemento, de los riesgos y amenazas que tiene el plan de trabajo y la continuidad que se va a dar, ¿no es cierto? Pero porque con eso dan cuenta o les permite ver a los evaluadores que lo que se está proponiendo es algo serio, o sea, están abordando todas las alternativas y lo que podría pasar en un plan A, B, C, etcétera. ¿Ya? Y por eso lo miran bastante. La carta GAN, la coherencia, ¿no es cierto?, con los resultados y dar factibilidad y los integrantes del equipo fundador, la organización, ¿no es cierto?, y las competencias que se ponen a disposición de este proyecto. Algo típico, ¿no es cierto?, que uno esperaría ver es que si el tesista, ¿no es cierto?, o el ex tesista, el que ya terminó, era alguien del área de ciencia o del área de la salud, ¿no es cierto?, más duro, digámoslo así, dentro del equipo hay alguien de negocio, ¿no es cierto?, alguien que de ingeniería comercial, industrial, alguien que tenga un MBA, cosas de ese estilo que uno esperaría ver, digamos. Eh, Eso. En el FONIS, como hablamos, muy centrado en nuestro sistema de salud, ¿ya? En nuestros problemas de lo que ocurre, y ahí también ser bien evidente, no generar falsa expectativa, ¿no es cierto?, respecto a si, por ejemplo, lo van a presentar desde un centro privado y es un problema que solamente le atañe o lo viven en ese centro privado. Miren, ahí el FONIS es difícil que entregue financiamiento para eso. Otra cosa es que ese centro privado tenga un problema que es recurrente tanto en el sector público o privado, ¿no es cierto? Ahí sí, obviamente, es algo que nos atañe como sistema. Y lo importante ahí es buscar un proyecto que evite los sesgos, ¿no es cierto?, para los evaluadores, asociados a, incluso uno puede ser los prejuicios que hay con un centro privado, ¿no es cierto? O más bien dicho, con las realidades distintas que puede tener un prestador privado de un prestador público. Entonces, uno tiene que hacerse cargo de ese punto. Y por lo mismo, la relevancia del problema, el planteamiento de todo el estado del arte, lo que hablamos de otras soluciones que están abordando este problema, tiene que ser muy claro y evitar esos sesgos, ya tratar de ser neutro respecto a esa realidad o esas diferencias. La solución lo mismo, resultados esperados. Recuerden, el principal resultado es el que se llama el tecnológico, que es la solución. O sea, a veces uno confunde cuando uno habla de la solución, es el resultado tecnológico, pero al final solamente de los dos proyectos. El punto es que en un FONIS se espera que los dos años que duran esos proyectos sean efectivamente el último, sea la solución válida en condiciones reales y con la validez externa que se requiere. O sea, ese resultado tecnológico debería ser la solución final. No debería haber diferencias que sí podríamos tener en un FONDEF. El resultado tecnológico no tiene por qué ser la solución final. ¿Ya? De hecho, en general no lo va a ser. Va a ser el resultado final solamente de los dos primeros años y después más proyectos de continuación.
Y puede incluir otros resultados de producción científica, las típicas publicaciones y difusión, ¿no es cierto?, en congresos, en eventos, ojalá en eventos, ¿no es cierto?, donde se convoca a tomadores de decisión en salud. Eso es siempre lo más deseable. Y también hay resultados de formación de capacidades. Eso. Después el segundo componente, que decía que en general los proyectos que no se adjudican es donde menor puntuación tienen, donde más críticos son los evaluadores, ¿no es cierto? Donde está la pregunta de investigación o la hipótesis y los supuestos de investigación, y como hablamos también aplica para los proyectos de investigación básica y también para los de aplicada, coherencia entre la hipótesis y los objetivos, coherencia entre los objetivos y la metodología y los procedimientos, que tienen que estar bastante detallados, bien en el diseño, sobre todo, ¿no es cierto? Esa especificación clara del diseño del proyecto FONES que se quiere plantear para poder abordar esta solución y validarla en solamente 2 años. Y el FONIS hace una consulta específica respecto a las implicancias éticas. De hecho, hay un capítulo específico para ese punto. Y uno cierra, como en todos estos proyectos, con un buen plan de trabajo. El último punto que se evalúa en un FONIS, perdón, son las capacidades del equipo, ¿no es cierto? Que como hablamos al principio, es un equipo que idealmente debe haber vivido, debe estar viviendo el problema, ¿no es cierto? Para que lo que opinen, ¿no es cierto?, debe ser con conocimiento de causa. Y por lo mismo, ¿no es cierto?, debe aportar capacidades críticas, van a pedir sus antecedentes curriculares, pero no se pide publicaciones, ya para postular a un FONIS no es exigente tener publicaciones en la materia, ¿ya? Es más experiencia, más práctica clínica realmente lo que más ponderación tiene. Y también se pide, eso sí, participación de investigadores en formación. Eso con FONIS. Finalmente, FONDEF. Aquí las dos componentes, 50% cada uno de estos componentes. La primera, relevancia y solución del problema, ya lo hemos visto, sigue, si se dan cuenta, una estructura bastante similar en todos los proyectos de investigación aplicada, pasando desde la descripción del problema, por la solución, el mercado, un mapa de ruta, incluso están pidiendo cuáles son las etapas, como los proyectos FONDEF son de varios FONDEF, ¿no es cierto? O combinaciones de financiamiento para llegar a la solución final, se pide hoy en día un mapa de ruta, o sea, termina este proyecto, ¿qué va a seguir después? Y después, y después. ¿Y cuándo van a llegar finalmente a tener la aprobación de una autoridad sanitaria como el ICP? Cuándo van a llegar el prestador de salud que va a masificar, ¿no es cierto?, o explotar esta tecnología, esta solución, cómo y cuándo va a ocurrir eso. Eso es el mapa de ruta. ¿Ya? El estado del arte, resultados que se tengan previos, porque como también les dije, uno tiene un FONDEF 1, un FONDEF 2, entonces si el que está postulando es este FONDEF de continuidad, bueno, hay que explicar muy bien cuáles son los resultados que se tuvieron en el FONDEF anterior. Y resultados de producción científica y o protección previos también. Y en el plan de trabajo, si se dan cuenta, la misma estructura, objetivos del proyecto, metodología, resultados esperados, de nuevo, aquí se llama tecnológico como el resultado principal, carta GAN, gastos imprescindibles dentro del presupuesto, cuáles son las capacidades que se aportan, tanto científicas como tecnológicas como de gestión, y cómo se va a contribuir en la formación de capital humano, ¿cierto? En distintas capacidades. Y ahí también muy importante en los últimos años la lógica de equidad, ¿no es cierto?, y paridad de género respecto a cómo está conformado el equipo. Un equipo ideal es que tiene que tener la misma cantidad de hombres y mujeres dentro del proyecto. Eso, con eso, sí, ahí estamos. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que pasé quieran volver a revisar dentro de esto, dentro de lo que vimos hoy. Carolina, cuenta. ¿Estás muteada? Perdón, hola, hola. Hola. Oye, que al principio mencionaste harto Mm. los TRL. ¿Podrías Sí, explicar un poco qué son? sí, el TLR, después incluso, bueno, gracias por la consulta, les vamos a echar de mandar las definiciones que están, pero es cómo se mide, es una forma, realmente es una de las formas que hay, que cómo se mide el avance en el desarrollo de esa tecnología, de esa solución. Cuando una solución está a nivel de idea, o sea, mira, oye, podríamos hacer algo que aborda este problema y podríamos hacer esta solución, eso es un TLR1. Cuando uno ya va a un laboratorio, el concepto de laboratorio que quieran utilizar, ¿ya? Con poquitas muestras, con resultados muy preliminares, y decir, mira, ay, sí, mira, esto nos podría funcionar, eso es un TLR1. Cuando uno ya empieza, oye, ya, entonces ahora escalemos y ahora vamos a con los animales o tomemos algunas muestras de pacientes, no sé, por 3 pacientes,
Veamos qué ocurre con esto. Ya eso puede ser un TLR3. Ya, ok, ahora estamos, pongámosle validez interna a esto. Miremos potencia estadística. Ya, sabéis que para el primer nivel de avance, ya serio, serio, necesitamos 40 pacientes, tomar muestra de 40 pacientes. Toma la muestra de los 40 pacientes, les da resultado, es un TLR4. Y así. Y así va avanzando. Un TLR, por ejemplo, 7 que ya está con una evaluación clínica en condiciones reales y con un N estadístico representativo. Entonces ya tendré que estar haciendo o una corte o un RCT o no sé, si un caso control, ahí es más complicado. Eso podría ser un TLR6, TLR5, podría ser un caso control que es retrospectivo. Pero ya un TLR7 de ese nivel ya como que son estudios casi todos prospectivos. Entonces por eso hablo de una corte prospectiva o derechamente un RCT en condiciones reales. Esa es la idea de los TLR. Entonces, un Vue, un frontend te pide partir con un TLR2. O sea, no solamente puede ser una idea, o uno tendría que justificar muy bien si, por ejemplo, es un protocolo que vio en el extranjero y quiere implementarlo en Chile. Eso tendría que justificarlo muy bien. La recomendación sería hacer un piloto pequeño que sea para ver qué resultados preliminares tiene y alcanzar ese TLR2 y poder postularlo a alguna de estas convocatorias. Y esa, pero la última pregunta, ¿esa Mm. definición o esa métrica es algo que lo da la NID o Sí, algo internacional? Es de la NID. Y es internacional, las dos cosas. Ah, ya. De hecho, lo crearon en la NASA, esa métrica de evaluación. De ahí Ah, surgió. ok. Y hoy día está Gracias. masificado a casi todos los sectores productivos o tipos de tecnología. ¿Ya? Pero se lo vamos a mandar también, qué bueno que lo consultaste, así que les vamos a mandar las definiciones del TLR que se ocupan en ANID, para ser más concreto. Súper. No sé si hay alguna otra consulta, comentario. Recuerden que esto también lo vamos a subir después a la página web, o sea, les vamos a mandar la diapo a todos ustedes y después lo vamos a subir al sitio web. Lo vamos a editar un poquito el video, la grabación y no va a quedar en el sitio web de la Escuela de Medicina. Sí, bien, bien, claro. Yo de nuevo. Sí, sí. Lo otro que sería como importante tener como una calendarización anual para saber las fechas en que se postulan a estos proyectos. Yo sé que de la escuela van mandando cuando falta generalmente un mes para postular, pero sería bueno tener como el calendario anual para empezar a preparar los proyectos con tiempo. Súper, qué bueno que también que esté ese comentario. Miren, en el primer módulo vimos el calendario incluyendo la preparación anual. No solamente el periodo de apertura al que abre la convocatoria, sin que sea el financista. Y esa información también está en el sitio web de la Escuela de Medicina, medicina.c.cl, en la parte de investigación, que de hecho, si quieren la podemos ver, puedo compartir un sitio web. Aquí tengo, porque sí, nos quedan unos minutitos, alcanzo. ¿Dónde estamos? Acá, me perdí entre tanta ventana. Compartir. Ya. Acá está, se ve, ¿no es cierto? Acá estoy en la página web de la Escuela de Medicina, medicina.c.cl, barra de investigación. Y ahí en los concursos extramurales, y que de hecho también está en la parte de concursos DMUC, está este calendario. Y ahí está la parte de preparación previa, lo pueden agrandar, ahí está el PDF que es descargable, y el celeste es la parte de preparación previa. ¿Ya? El azul más intenso es la parte de que apertura la convocatoria, y esta azul más oscuro es un periodo que no en todas las convocatorias está, que se llama de patrocinio institucional. Ya que ahí en ese periodo que lo llega a la institución, le llega al abrir, después al abrir, vuelve a abrir la plataforma para que se pueda postular. Ya, así que eso está. Y que adicionalmente, de hecho, hace poquito ya mandamos el comunicado a los coordinadores de investigación departamentales, creo, y en un DMO que informa a todos los académicos anunciando que ya abrimos la etapa o periodo de preparación interna para FONIS, para Fondesis Iniciación y para Fondesis Postdoctorado. Así que ya también arrancamos con esos. Y vamos, según el calendario, vamos lanzando la preparación interna para distintas convocatorias. Eso, aprovecho también de contarles que para el Fondesis Postdoc vamos a apoyar a los investigadores que no hayan definido a quién quieren patrocinar, ¿no es cierto?
para hacer una convocatoria nacional e internacional abierta. Entonces les vamos a pedir a los investigadores patrocinantes que estén interesados en esto cuáles son sus temas y vamos a hacer como escuela una difusión de esto para ver si logramos atraer más interesados en hacer postdoc en medicina. Eso. No sé si hay algún otro más o estamos por hoy. Sí, al parecer estamos. Y bueno, mañana tenemos esta misma sesión, el mismo módulo. Para los que no asistieron hoy día, pueden asistir mañana. Y la próxima semana tenemos el último y cuarto módulo enfocado en lo que son gestión de los proyectos de investigación. De ahí va a estar Melanie Gautier, nuestra jefa de la unidad de gestión de proyectos, exponiendo. De ahí contando detalles y exponiendo casos de la experiencia que han tenido ahí con gestionando proyectos. Eso, ahí está Meli. Eso, así que muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Cuídense harto, que tengan buena semana. Chao, Chao. chao. Gracias.